Bueno, buenas tardes a todos, boa tarde, good afternoon everyone. Me gostaria entonces de llamar a Erika Chávez Suárez, que va a hacer la presentación de nuestra ponente de hoy, Jessica Canizo. Well, good morning, everyone. I'm very pleased and grateful to introduce Jessica Canizo as today's speakers for the Latin America Doha webinars. So, Jessica studied chemical engineering at the Universidad Tecnológica Nacional in Mendoza, Argentina. She then completed a master's degree in biotechnology at the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey in Mexico. She completed her PhD in biological chemistry at the Universidad de Buenos Aires, Argentina, and she has decided several international grants for the production of recombinant proteins in yeast models, and has carried out a biotechnological platform for animal transgenesis. From 2020 to now, she is postdoctoral researcher at the University of Montreal Hospital Research Center in Canada, working on a single-cell transcriptomics from different animal models to improve the studies of early embryonic stage in humans. Jessica, for me, it's an honor to introduce you, and please come on with your talk. And please, the questions, make it after her talk. And if you have anyone, you also can use the chat. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La presentación va a ser en español argentino, de mi trabajo que, como bien dijeron, es parte de mi postdoc desde que estoy acá en el 2020 en la Universidad de Montreal. Trabajo en el Centro de Investigación el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, ahí en Downtown, en Montreal. Y el título que tiene mi presentación es The Guinea Pig, a New Small Animal Model to Study the Foundation of Early Human Development, que, bueno, si bien lo dije en inglés, un poco aquí quiero hacer un pequeño comentario. Yo puse ahí como a New Small Animal Model, pero en realidad la guinea pig viene siendo utilizada en estudios de reproducción ya hace más de 200 años. Papa Nicolau la describió, el tracto reproductivo de la guinea pig en los años 1900. Pero bueno, la guinea pig tuvo como un declive en este tipo de estudios, porque otras especies como el ratón y la rata empezaron a tener como más importancia por distintos motivos que después podemos discutir en la discusión si quieren, porque si no se me hace después más larga. Pero bueno, hay ciertos indicios de que la guinea pig podría ser un buen modelo, porque por ejemplo acá, como señalo yo en mi documento, la implantación es similar a lo que ocurre en humanos y se parece mucho en muchas otras cosas, por lo cual se lo utiliza como modelo para estudios de anafilaxis, asma, inmunología, nutrición, etc. Y bueno, y mucho acá de lo que ahora estamos, de lo que nos trae a todos en estas reuniones de estudios de tipo DOHAT, ¿no? La guinea pig tiene alrededor entre 1, yo diría entre 1 y 5, según mi experiencia, embriones por animal. Y esto es una de las causas por lo cual se la dejó de utilizar comparado con el ratón, que cuando uno trabaja con ratón se tiene una gran cantidad de embriones o fetos, dependiendo del estudio que vayas a realizar por ratón. Sin embargo, una cosa así particular que yo encontré cuando empecé a estudiar la guinea pig es que hay ciertos estudios, hay 2 estudios en realidad, que proponen que si bien la guinea pig está considerado como un roedor, y en esto se parece a lo que es el ratón o la rata, igual este estudio pone en cuestionamiento este tipo de clasificación, y ellos como que cuestionan qué tanto se parece la guinea pig a la rata y al ratón. Y bueno, y acá a nosotros nos reinteresa, porque si no se parece tanto a la rata y al ratón, ¿cuánto se parece entonces a la especie que más nos interesa a nosotros estudiar desde el punto de vista biomédico, que es el humano, ¿no? Como modelo, ¿cuánto se asemejará o no? Nosotros estamos interesados en estudiar principalmente el estadio preimplantatorio, que es dentro de lo que es el desarrollo del embrión humano, es la primera etapa después de la fertilización, que se forma el cigoto. Ocurren muchos procesos. Entre ellos, los primeros es la división celular,
y entonces el cigoto se empieza a dividir en blastómeros de 2, 4, 8 células, y después aparecen otros eventos que van convirtiendo a este embrión cigoto a un embrión de tipo, al final del estadio, de tipo blastocito se llama. Así se llama porque tiene esta cavidad que se llama blastocele, y está por el lado de afuera una capa externa de trofectodermo, que es la que después es la precursora de lo que después se va a desarrollar en la placenta. Tenemos el macizo celular interno, que cuando se diferencia al final del periodo preimplantatorio se convierte en epiblasto, que es el que sí va a generar todos los tejidos del feto, y el endodermo primitivo. O sea que para este estadio de blastocito preimplantatorio, justo antes de implantarse, hay 3 linajes bien diferenciados. Ahora, ¿cómo ocurre esta diferenciación de un estadio totipotente como el cigoto hasta un estadio de blastocito donde el epiblasto sigue conservando características de pluripotencia, porque justamente después se va a diferenciar en todo el organismo y el ser humano? Es lo que se dedica a estudiar la biología del desarrollo, y nosotros, como parte de nuestros estudios en el laboratorio, hacemos este tipo de interrogantes, cómo se realizan esas diferenciaciones. También es importante esta ventana de tiempo dentro de lo que es el desarrollo embrionario, porque, como decíamos bien, el epiblasto es el precursor del feto. Cualquier cosa que suceda en este tiempo, que en el humano es de 1 a 7 días, puede impactar después en lo que es la salud del organismo, del nuevo ser que se está formando. Y ese impacto es a nivel exponencial, porque después pasamos de una célula del cigoto a 37 trillones de células, que está compuesto el tejido del ser humano en realidad, completo. Entonces podemos ver que este efecto podría ser exponencial, y es importante entonces estudiar bien esta ventana temporal. Hay muchas formas de estudiarla. Alguna misma es utilizando el mismo embrión humano, que en algunos países se puede. Yo no sé si en sus países de Latinoamérica se puede, sé que en Argentina no se puede trabajar directamente con el embrión humano para caracterizarlo y para saber cómo se producen estas diferenciaciones. Acá en Canadá sí se puede, y de hecho nosotros trabajamos con embriones in vitro que son donados por los pacientes que ya no quieren, o ya tuvieron a su bebé, o ya no quieren con el resto de los embriones con los que se prepararon, porque se preparan siempre más de uno que se implanta, no lo quieren conservar más criopreservado y lo donan para la ciencia, para que nosotros investiguemos. Bueno, una de las grandes limitaciones entonces para trabajar en humano y conocer qué pasa en el humano es justamente esa, la limitación al acceso de los embriones. Pero también hay otras limitaciones. Aún accediendo y aún pudiendo tener este material de estudio, también está la parte bioética, y esto es cada vez más importante, y los debates ahora están siendo cada vez más importantes, porque hay nuevos modelos de embriones que se llaman los blastoides, que enseguida los voy a mostrar, que también es qué tanto se parecen o no se parecen, qué tanto se puede hacer o no se puede hacer. Y hay que tener en cuenta que para saber, por ejemplo, desde lo básico y fundamental, para qué sirve un gen, uno tiene que hacer modificaciones genéticas. Por ejemplo, hacer el knockout del gen y ver qué pasa, se desarrolla, no se desarrolla, hasta qué estadio llega, cuál es la parte fenotípica que ocurre después de que yo hago el knockout, etc. Entonces para estudiarlo desde el nivel del que a nosotros nos interesa, de la biología del desarrollo, tienen que haber ciertas cosas que podamos hacer con él desde interrogarlos desde el nivel molecular, desde el nivel de la función del gen. El ratón, como bien dije, tomó mucho protagonismo en lo que es los estudios de biología del desarrollo, por diferentes causas, y se sabe mucho de él ya a nivel molecular. Y ahora que se tuvo acceso a ciertos embriones, limitado acceso, pero se tuvo acceso y se caracterizó el embrión humano a nivel molecular, y ese es uno de los trabajos que mi directora del postdoc publicó en el año 2016, una de las primeras cosas que podemos ver acá es que durante este periodo de tiempo, que es el preimplantatorio, hay bastantes diferencias entre lo que ocurre en ambas especies. Por ejemplo, el tiempo es distinto. El blastocito implanta alrededor del día embrionario 4.5 en el ratón, y alrededor del día 7 en el caso del humano. Pero también acá, si nos vamos y ponemos a ver, nosotros le pusimos colores a diferentes marcadores de estos 3 linajes, en este caso GATA3 y CDX2 para el trofectodermo,
SOC2 y NANOG para el epiblasto son los marcadores más utilizados, y SOC17 y GATA4 para el endodermo primitivo. Ya solamente con el pantallazo de los colores podemos observar que hay diferencias en las expresiones de estos genes en este desarrollo embrionario. Entonces, bueno, esto fue una de las cosas que mi directora estaba interesada. Existe un modelo que se asemeje un poco más a lo que pasa a nivel molecular en el humano, como para seguir cuestionando los mecanismos que hay detrás de la diferenciación y demás. Bueno, eso lo dejo ahí como pregunta. Otros laboratorios, hay muchas publicaciones de hecho al respecto, utilizan modelos in vitro. Las stem cells son un modelo in vitro, pero lo importante cuando uno tiene un modelo es ver qué es lo que representa. Las stem cells son un tipo de células, las células madre en español, pluripotentes, y representan el estadio del epiblasto preimplantario en el embrión. O sea que está bien ya definido, ya no representa lo que es el trofectodermo y el endodermo primitivo. Con el advenimiento de muchos de los estudios que se hicieron en ratón, en realidad, que establecieron los pathways por los cuales se diferencian estas tres linajes, se hizo primero en el ratón el primer blastoide, que fue darle las señales para que se diferenciara a trofectodermo y para que se diferenciara a endodermo primitivo, y teniendo las células del epiblasto, confluir todo en un well, porque de hecho es una agregación en well esto, a partir de células entonces madres, diferencio las tres prelinajes estos de preimplantatorios y formo lo que es el blastoide, que son los modelos que se están utilizando ahora, que todavía no se sabe muy bien qué tanto se parecen o no al blastocito del humano, que es lo biológicamente importante, ¿no? Pero bueno, por ahora tienen una buena perspectiva, es un modelo, se está analizando a nivel transcriptómico, a nivel epigenético, y bueno, y todavía falta mucho más para caracterizarlo, para ver qué más se puede ahondar. De todas maneras, si uno quiere llevar a cabo estos estudios, como por ejemplo lo que nos hacemos muchos de nosotros, que es el estudio de Dohat, de qué pasa si yo a la madre, o bien a la madre antes inclusive de la concepción, o a la misma madre durante el periodo de concepción, la someto a ciertos insultos, ¿qué pasa con la progenie después, con la salud de la progenie después? Si uno quiere seguir indagando en ese tipo de estudios, igual se siguen recurriendo a los modelos animales. Y acá con esta parte de la filmina yo lo que quiero representar es que hay muchos modelos animales. El ratón, como ya vimos, es el más caracterizado que existe. Pero bueno, también se han trabajado, hay estudios publicados en conejo, en cerdo, en el bovino también, y en el humano. Pero con esta imagen yo lo que les quiero mostrar es que hay diferencias entre las especies, sigue habiendo diferencias entre las especies en cuanto a lo que es la ventana temporal en la cual se desarrollan. Por lo que pueden ver acá, por ejemplo, yo antes en mi doctorado trabajé mucho con el bovino, porque bueno, trabajaba en Argentina y el bovino es bastante importante allá, y el bovino se implanta recién en el día 18, o sea que tiene todo este tiempo de acá a acá, que pasan cosas, el embrión bovino se elonga, y se convierte como en una especie así de embrión larguísimo que si uno lo quiere lavar, y eso es antes de que se implante, o sea, lo puedes colectar por flashing. Hay otros mecanismos, hay otras diferencias. Acá, por ejemplo, en rojo está marcado cuando ocurre la compactación, que es uno de los primeros eventos morfológicos que se ve en el desarrollo embrionario, cuando se empieza a dividir el embrión y después cuando se compacta se ve como si fuera una mórula, que le dicen que es como si fuera la mora, la fruta, la mora, por eso se le llama mórula. Y después cuando cavita, que se forma el blastocele, se ve el blastocito y uno pareciera que tiene como un macizo celular interno, que es las celulitas que están en el interior, y el trofectodermo. Bueno, hay diferencias en las especies cuando ocurren estos tipos de eventos, y nosotros nos preguntábamos, como parte de este estudio, ¿habrá algún otro modelo que se asimile un poco mejor al humano? Y sabíamos que la guinea pig, eso ya se sabía de mucho antes, que la guinea pig implantaba alrededor del día 6, los humanos entre el 6 y el 7, entonces decidimos ir y caracterizar un poquito más esta parte preimplantatoria, que de hecho no hay publicaciones al respecto. Lo que hay solamente es a nivel morfológico y con imágenes de Brightfield. Además se conoce que la guinea pig es muy similar en cuanto a la folicologénesis respecto al humano, y esto es en contraposición a lo que pasa en el ratón. La guinea pig tiene una fase luteal como el humano y tiene 2 ondas foliculares como el humano. Hay otras especies que también tienen 2 ondas foliculares, como la misma, bueno, la vaca, iba a decir, el bovino, que yo ya había estudiado antes también en mi
en mi doctorado. El cerdo también tiene 2 ondas foliculares. El tipo de implantación, esto es importante, es igual entre la guinea pig y el humano, es intersticial. Estos son como los indicios que nosotros dijimos, bueno, ¿es tan bueno, no es bueno, qué tan bueno es? ¿Qué se sabe de esto? La presentación también es similar en cierto punto, los dos forman sincitio trofoblasto, que es como, el trofoblasto es yo les dije que es el que va a producir después la placenta. Ahora, ¿cómo ese trofectodermo se va diferenciando en los diferentes tipos de células del trofoblasto para formar la placenta? Bueno, el ratón no forma este sincitio trofoblasto y la guinea pig sí, el humano también, entonces en eso se parecen. A nivel de desarrollo neurológico, el neonato de humano, tanto como el neonato de guinea pig, nacen con el mismo grado de madurez, y eso no es así con el tema, los que hayan trabajado con ratón y rata, saben que no es así, que hay unos días después logran el mismo nivel de madurez, entonces en eso también se parecen. Tienen la composición de la leche similar. Bueno, y ahí se conocen algunos test de behavioral test que son importantes para nivel de Doha. Nosotros ya pensábamos en ese momento en Doha que se podía hacer con la guinea pig. Bueno, entonces lo que hicimos, como falta toda esta caracterización del embrión preimplantatorio de guinea pig, lo que hicimos fue llenar ese gap. Y lo que hicimos fue entonces hacer el mating de las guinea pig. Las guinea pig lo que tienen en particular es tienen un ciclo estral de 15 a 17 días, donde la vagina está cerrada físicamente por una membrana que la cubre, y cuando está próximo al estro, que es en el proestro en realidad, se abre esa vagina. Entonces vos lo podés ver. Todos los días yo voy al laboratorio y me fijo cuáles son las guinea pig que tengo abiertas. Si necesito embriones, obviamente, las pongo con el machito, y al día siguiente lo que hago es hacerle un frotis de la vagina para ver si tiene los espermatozoides. Cuando la guinea pig es lo suficientemente madura en lo sexual y en lo reproductivo, eso suele ser así. Lo pones, se abre, lo pones al día siguiente, sperm, y ya después podés empezar a contar estos días embrionarios. Hay veces que no está muy sincronizada la apertura de la vagina con el estro, y entonces a veces el primer día no hay copulación, el segundo día no, y lo puedo tener entre el tercero. Lo máximo que he llegado a tener es hasta 5 días, y eso es dependiendo más o menos de la maduración que tenga la hembra. Mientras más madura es, más jóvenes son, más imprecisas son en el protocolo de ponerlo cuando se abre, pero mientras más estén aptos para la reproducción, es más preciso este protocolo. Lavamos las guinea pig, dependiendo del estadio que quisiera colectar, si son embriones post-compactación, se encuentran ya en el útero, que es lo mismo que pasa en muchas especies. Si son embriones antes de la compactación, se encuentran en el oviducto, y hay que lavar el oviducto. Es más difícil lavar el oviducto que el útero, eso a nivel técnico, nada más un comentario. Y después lo que hicimos fue analizarlos a nivel molecular, con estos marcadores de estos 3 linajes que yo les comenté, del trofectodermo, del epilasto y del hipoblasto. Después hicimos un análisis más amplio del transcriptoma, y después estuvimos también enfocados en qué pasa a nivel de la inactivación del cromosoma X de los embriones de female, de hembra, que ya después también les voy a comentar por qué es importante eso. Bueno, lo primero que observamos a nivel de desarrollo embrionario, acá con estas imágenes de Brightfield, cuando yo colecté, primero es que hay una ventana de tiempo, porque yo, como este mating es natural, yo no hago ni superovulación, y aún si hiciera superovulación, no todos ovulan al mismo tiempo. Entonces tenés como un rango donde conseguís ciertos estadios. Y yo fui caracterizando, bueno, desde qué ventana temporal hasta qué encuentro mórulas compactadas de 16 células. Y así fui viendo 16 a 32, pero todavía sin formar el blastocito. Cuando empiezan a cavitar, que acá se empieza a ver como este agujerito que está acá, del blastocele, pero nosotros lo consideramos blastocito temprano, dependiendo del tamaño que tenga esta cavidad. Entonces medimos ese tamaño comparado con el resto de las células. Bueno, esta imagen no está muy clara, pero acá esta mitad ya es blastocele y esta mitad es macizo celular interno. La voy a cambiar esta imagen. Se nota que es ya un blastocito más avanzado, pero todavía no es completamente maduro, es un mid-blastosis, lo que le llamamos en inglés. Y finalmente el late blastosis, que es el blastocito donde ya hay un signo de expansión del blastocito. La zona pelúcida se vuelve más finita porque se expande, y después cuando veamos los marcadores vamos a ver que el epilasto aparece por acá y el hipoblasto está por acá. Y bueno, el resto es trofectodermo. Entonces esta es la progresión que nosotros vimos. Si lo comparamos con lo que ya estaba publicado en el humano,
Y esto es un desarrollo in vitro, es importante decirlo, porque en el humano no se puede hacer esto de hacer lavaje y colectar embriones a diferentes días. Lo que vimos es que el blastocito se empieza a formar en el humano entre la hora 13 y la 21, tomando el 0 en el estadio de mórula. Y nosotros empezamos a ver los blastocitos también a cavitar aproximadamente a la 18 en media, 18 horas tomando el 0 aquí de la mórula. Entonces por ahí ya están similares. Coincide el momento en que nosotros empezamos a ver el estadio de mini-blastosis y también el del blastosis, late blastosis. Entonces esto nos da una idea de que estos dos desarrollos son semejantes, a diferencia de las otras especies que eran mucho más marcadas las diferencias entre los diferentes estadios. Después lo que estudiamos fue a nivel molecular, esto fue solamente una caracterización de morfológica y teniendo en cuenta el tiempo en que colectamos. Utilizamos distintos marcadores, los tres más conocidos o más usados en el ratón son SOC2 y NANOG también. El problema con NANOG es que nosotros no encontramos un buen anticuerpo y ahí está uno de los problemas de la guinea pig, las cosas que hay disponibles para estudiar la guinea pig, en este caso el anticuerpo. Así que usamos SOC2 y por eso hicimos en paralelo también el ratón al mismo tiempo para marcar el epiblasto. Usamos SOC17 para marcar el endodermo primitivo, ya es conocido de que es un marcador de endodermo primitivo, y CDX2 para marcar las células del trofectodermo. Al estadio de mórula, que es un estadio de 16 células en el ratón, se pueden ver claramente que ya hay dos poblaciones bien diferenciadas, que son las células del interior que solo expresan SOC2 versus las células del exterior que solo expresan el marcador de trofectodermo. O sea que aquí ya las células ya tienen su primer grado de diferenciación en los ratones. En la guinea pig no tenemos expresión de CX2. Y por el contrario, SOC2 no solo está en las células del interior, sino que también está en células del exterior. Asimismo, bueno, en los dos casos no hay expresiones del marcador de endodermo primitivo. Al respecto de CDX2, esto es similar a lo que pasa en la mórula de 16 células del humano. Todavía no hay expresión de CDX2, por lo cual quiere decir que no empieza todavía la segregación del trofectodermo en esta especie, como en la guinea pig. Después utilizamos otros marcadores para saber si esto tenía que ver un poco, si se ampliaba, si viendo otros marcadores seguía resultando similar. Y hay otros marcadores se llama GATA6 y GATA3, esto en inglés, para el endodermo primitivo y para el trofectodermo. Y lo que yo veo en la guinea pig y encontramos en la guinea pig es que es altamente coexpresado los tres marcadores, indicando de vuelta lo mismo, que a este estadio el embrión de guinea pig no ha comenzado todavía su diferenciación. Y esto también pasa aquí en este artículo publicado en humanos, en embriones humanos, donde muestran acá que SOC2 sigue estando en el exterior, que era un poco lo que decía acá arriba, y que además coexpresa con GATA3. Bueno, GATA6 ellos no lo usaron acá en este modelo, en este estudio. Entonces, bueno, para concluir esta parte de esta caracterización pequeña de inmunofluorescencia es eso, lo que les decía recién. La segregación de estos linajes todavía no comienza en la guinea pig ni en el humano, cuando ya sí ha comenzado en el ratón. O sea, el primer indicio de que hay diferencias entre las especies. Después nosotros estudiamos el estadio, en realidad el estudio fue morfológico al principio, entonces dijimos mórula compacta, blastocito temprano, y yo tomé los de blastocito temprano. En el medio después reduje la ventana temporal y por eso agregué esta filmina acá, porque empezamos a ver que había que ir haciendo muestras más pequeñas todavía en el tiempo, y les muestro ahora organizado en el tiempo como es. Empiezan a aparecer en estadio de 16 a 32 células en la guinea pig los primeros indicios de expresión de este marcador que yo les había dicho que era del trofectodermo, y sigue habiendo la ausencia de SOX17, indicando aquí que empieza a haber una diferenciación de trofectodermo en el estadio que es previo a la cavitación en la guinea pig. Después sí, cuando avanzamos en el estadio de blastocito temprano, vemos que en realidad comienza a haber entonces expresión de SOX17, inclusive seguramente si yo analizo un poquito antes debe estar las primeras células, acá ya hay 1, 2, 3 células expresando, pero a este nivel todavía de blastocito temprano está coexpresado con el marcador del epiblasto, que también es el tema en todo lo de biología del desarrollo. La pregunta es, ¿hay un macizo celular interno versus un trofectodermo como en el ratón? Y después ese macizo celular interno se divide en epiblasto e hipoblasto,
como en el ratón, o hay algo que va pasando y parece que es más como ruidoso, ¿no? Como que los marcadores no son tan así on-off como en el ratón, en las especies como en el humano y en la guinea pig lo mismo. Y hay células que todavía no se definen, que coexpresan cosas que, bueno, que a medida que va avanzando el desarrollo, después van a ver que se van como segregando mejor, pero como que la segregación es más paulatina, a eso quería ir. Si usamos el otro panel de marcadores para los mismos linajes, vemos que empiezan a aparecer entonces en este estadio, a diferencia del otro que había una alta coexpresión de los tres, empiezan a haber células que solo expresan alguno de los tres marcadores, pero todavía siguen habiendo un montón de células que coexpresan los tres, poniendo en relevancia esto mismo que les acabo de decir, que la progresión es mucho más lenta, y de hecho se nota porque dura mucho más el estadio preimplantatorio en estas especies como el humano y la guinea pig que con respecto al ratón, que ya lo resuelve en 4,5 días. A medida que avanza, se va intensificando más esta aparición de los linajes, pero sigue habiendo una coexpresión hasta que el blastocito que nosotros conseguimos justo antes de implantar, que yo de hecho lo consigo a este estadio embrionario, la B de embriones, la B úteros de guinea pig al día embrionario 6 y no conseguí más. En algunos casos conseguí zona pelúcidas vacía indicándome que había hecho el hatching el blastocito y se había implantado, y en algunos casos ni siquiera eso. Me fue imposible conseguir de día 6 in vivo, porque ya estaba implantado justamente. Pero antes, cuando ya me moví un poco en la ventana temporal y conseguí estos blastocitos tardíos, acá vemos claramente que los tres linajes empiezan están diferenciados perfectamente. De hecho, la diferenciación ya es completa, por lo menos en los primeros tres linajes que componen el estadio preimplantatorio, y tenemos el epiblasto en el centro, rodeado de una capa del hipoblasto o endodermo primitivo, y una capa exterior de este heterofectodermo que dijimos que van a dar después la placenta, el saco vitelino y el feto propiamente dicho. Entonces aquí desaparece la coexpresión de células y ya tenemos tres linajes bien diferenciados. Extendimos ese análisis no solo en los marcadores, porque bueno, los marcadores está bueno porque uno puede ver el embrión completo, a diferencia de cuando uno hace el picking celular, que nosotros disgregamos las células de cada embrión y yo pico cada una de las células como muestra, pero eso depende mucho de la habilidad del que pica, si puede picar todo o no, y realmente en el estadio de blastocito es muy difícil, porque las células están en un buffer de lisis, en una enzima que es el triple y se empiezan a disgregar. Entonces es como que los dos estudios son complementarios en realidad, uno para indicarnos cómo va la trayectoria de estos linajes y otro como para verlo desde forma mucho más amplia, no solamente los genes marcadores, sino todos los genes, porque el transcriptoma ve todo, ¿no? La expresión de todos los genes. Y lo que podemos ver en este HuMap, se llama así en inglés, es que cada punto representa una de las células que yo piqué como muestras, y yo obviamente conocía el estadio del blastocito, y vimos que en realidad se va segregando como viene en el desarrollo. Cuando el bioinformático también analizó el transcriptoma y ya le pudo asignar una identidad a esas células, ya también pudimos diferenciar los linajes distintos de las células que yo capturé. Entonces tenemos acá los grupos, el epiblasto, el endodermo primitivo y el trofectodermo, pero también aparece acá un pequeño grupo de células que son del macizo celular interno. Entonces la gran pregunta de la biología del desarrollo es, que se sigue cuestionando todavía, es si el humano, y ahora nosotros con el tema de la guinea pig, tiene un momento donde se captura este macizo celular interno, y pareciera ser que sí, pero es como muy rápido. A diferencia del ratón, dura mucho más ese estadio y después se diferencia en epiblasto e hipoblasto. Hicimos toda una caracterización del transcriptoma para ver cuáles genes estaban más expresados o no en los diferentes linajes y en los diferentes también tiempos, y en esto se muestra en este heatmap. Ha sido muy difícil el análisis bioinformático de nuestros datos de guinea pig, porque el genoma de la guinea pig está completamente secuenciado, pero no está completamente ensamblado. Está en estadio de scaffold, eso lo saben más los bioinformáticos que yo. Lo que yo entiendo es que no está todavía bien anotado, no se sabe exactamente completamente, bueno, esta secuencia es este gen, esta secuencia es este gen, toda esta secuencia es este cromosoma y demás, que sí ya se conoce mucho en humano está completamente conocido en humano y en ratón, pero en este sí está menos caracterizado, y ha costado, muchos genes inclusive no los encontramos sabiendo inclusive que están, porque yo los veo por inmuno, la proteína la veo, no los pudimos ver en la secuenciación, no aparecen en la secuenciación. Ese es uno de los puntos débiles que tiene la guinea pig, que después también podemos conversar de cuáles son los otros puntos débiles que tiene el modelo. Pero bueno,
Más allá de este problema técnico, sí podemos diferenciar, y acá arriba tenemos el estadio, que yo clasifiqué morfológicamente, y también por el número de células, y si tenía o no presencia entonces de blastocele. Y también tenemos abajo la asignación, no sé si se ve ahí está, mi puntero, de los diferentes linajes que reconocimos también a nivel de transcriptoma, y entonces acá podemos diferenciar bien cuáles son los genes que están sobreexpresados en cada uno. En este caso, estos son genes del epiblasto. Estos son además marcadores muy conocidos en distintas especies, que nosotros también las vimos, que están enriquecidas, la expresión es como que está upregulated en el epiblasto. Este representa el endodermo primitivo, y este representa el trofectodermo. Y bueno, y ahí tenemos la lista también de embriones, de genes. Más allá de esto, también lo que nos interesa saber es qué pathway están involucrados entonces en cada uno, o están enriquecidos en cada uno de estos linajes, para después hacer un análisis funcional de ese pathway, que no lo presento acá porque es algo que todavía está en análisis. Pero algo que también les quería mencionar acá con respecto a la trayectoria en estos UMAPs es que NANOS, que es un marcador del epiblasto y del macizo celular interno, el rojo indica más expresión, el blanco indica que no hay expresión. Vemos que que coincide justamente con la trayectoria de las células. Cuando hay NANOS fuertemente expresado, está expresado justamente en las células del epiblasto y del macizo celular interno, y se va apagando en las otras linajes. Este, que es un marcador del endodermo primitivo, está fuertemente expresado aquí, que son estas células del endodermo primitivo, y se va apagando en los otros lugares, en los otros linajes. Y estos dos, que son marcadores del trofectodermo, también se puede ver que en estas células, que corresponden a las células del trofectodermo, están más fuertemente expresados, y no expresados o downregulated en los otros linajes. Esto un poco para indicar que con el análisis de transcriptoma validamos también lo que vimos en las inmuno, y viceversa. Como que los datos son confiables. Algo también que nos preguntamos y que estamos interesados en elucidar con la guinea pig es cómo implanta la guinea pig, porque después de que se establece el trofectodermo, y antes de implantar, el trofectodermo del ratón se empieza a diferenciar en forma funcional en dos tipos de trofectodermo: el mural, que es el que está aquí en contraposición al macizo, al epiblasto, y el polar, que es esta capita aquí chiquitita de trofectodermo que está justo y adyacente al epiblasto. Y estos dos tipos de trofectodermo tienen funciones diferentes. El humano utiliza el trofectodermo polar para implantar. El ratón utiliza el trofectodermo mural. Entonces, lo primero que nosotros nos cuestionamos es, ¿podemos identificar a nivel de transcriptoma estas dos poblaciones en el blastocito tardío? Y sí, acá lo muestro. Bueno, yo no, lo muestra el informático. Y podemos ver en el heatmap que hay diferentes genes que están justamente relacionados con esta diferenciación en estos dos. Lo que me está faltando a mí, y eso es lo que estoy haciendo ahora, es encontrar... y me está costando un poco por el hecho de, tengo embriones, úteros de guinea pig de día 6.5, y estoy haciendo ahora los análisis histológicos para ver si puedo encontrar el embrión dentro de todo eso, de toda esa muestra de útero, y justamente ver cómo se implanta, si usa el lado mural o el polar. Pero bueno, lo importante es que hasta ahora podemos ver que están diferenciados también antes de implantarse. Bueno, acá esto también solo es para mostrarles que hay diferentes pathways que están enriquecidos dependiendo de si uno es otro, y nosotros vamos a después hacer un estudio funcional de los pathways. Y lo otro que hicimos, que estamos que era todo el punto de este estudio, era saber cuánto se parecía o no entonces a nivel transcriptómico al humano, con los datos que ya había obtenido mi directora en su postdoc en el 2016. Entonces acá lo que muestro con esta imagen es las dos bases de datos del transcriptoma, haciendo la comparación. Y bueno, y acá muestro un poquito la diferencia entre las dos. Las separo y veo que para las dos especies hay como toda una primera etapa, que es lo que nosotros le damos el pre-lineage, que son todos esos estadios que yo les mostré al principio en las inmuno, que hay células que coexpresan un montón de marcadores de los tres linajes, y que todavía es muy plástico el embrión, la mórula.
y el embrión precavitatorio empieza recién a tener las primeras señalizaciones de trofectodermo. Después acá vemos entonces en el modelo humano que también se diferencian por transcriptoma los tres linajes de trofectodermo, endodermo primitivo y epiblasto, y coinciden, si lo vemos, están solapados en las dos especies, indicando que hay una similitud. El tema es cuánto es similar, y lo mismo esto de la aparición del macizo celular interno, que es un estadio muy pequeño y transitorio en las dos especies, que no es así en el ratón. Y el tema es si detrás de eso no hay entonces pathways que son distintos, ¿no? Según las especies. Después el bioinformático hizo una correlación y estudió qué tan similares o no eran cada uno de estos puntitos que yo tomé y analizamos en transcriptoma, y acá está esta escala. El más oscuro es la correlación, el 100% correlacionado, hasta 0,4 conseguimos, indicando que en realidad es una fuerte correlación. 0,4 ya es bastante fuerte. Por lo mismo de que indicando un poco esto de que sí es un buen modelo, o al menos se asemeja un poco más al humano. Después estamos en este proceso, yo ahora les muestro acá este pantallazo para indicar solamente, no voy a explicar mucho esto, bueno, este es el nivel de expresión de distintos genes que están acá en este eje, qué nivel de expresión tienen en el humano. Estos son todos marcadores del trofectodermo en diferentes especies, del endodermo primitivo y del epiblasto, y estamos haciendo en este momento justamente la comparación con otras especies como más cercanas filogenéticamente, como por ejemplo el mono, aquí Marmoset y este otro, y también y el mouse, que es la comparación obligada, por lo que se la ha utilizado tanto en el modelo, ¿no? Después lo otro que hicimos, no sé cómo ando ahora con tiempo, pero esto es una partecita más, 10 minutitos más, es empezar a ver funcionalmente, porque hasta ahora solo fue caracterización molecular a nivel de transcriptoma y a nivel de utilizando los marcadores con inmunofluorescencia, pero después quisimos ver, bueno, ¿qué pasa con los pathways? Hay mucho que ya se conoce en ratón y en humano respecto a los pathways que favorecen la diferenciación de estos tres linajes. Y lo primero que ocurre en el ratón, y está conservado en muchas especies, esto quiere decir que en el humano también ocurre, es la polarización. A nivel de estadio de 8 células en el ratón, las células del exterior del embrión son polares y las células del interior del embrión son apolares. Y esto es importantísimo porque empieza a gatillar diferentes mecanismos de señalización dentro de la célula. ¿Por qué? Una célula se dice que está polarizada cuando en lo que le llaman el apical domain, hay un enriquecimiento de ciertas proteínas que son conocidas. Acá yo puse dos, que son las más conocidas, que es el complejo PART6 y el PKC, la typical PKC. Y en lo que es la parte de celular, la vasolateral, está enriquecida de ilcadrin, que es otra proteína que sirve para la adhesión y que está muy involucrada en lo que es el proceso de compactación. La compactación y la polarización ocurren en el ratón al estadio de 8 células, y está bien caracterizado, y después de eso justamente se gatillan las primeras señales de diferenciación, para lo cual a las 16 células yo ya les había dicho que teníamos un embrión donde las células del exterior y del interior ya no eran parecidas a nivel del transcriptoma. Yo lo mostré con una imagen de inmunofluorescencia con un marcador, uno de cada uno, pero en realidad a nivel de transcriptoma ya se empiezan a diferenciar. A nivel de molecular, de pathway, de mecanismos que hay detrás, lo que ocurre con esta polarización es que secuestra ciertas moléculas, como estas dos que están escritas acá, AMOD y LATS, que hacen que inhiban el efecto de estas dos, y por lo cual en el exterior JAP, que es un factor de transcripción súper conocido que gatilla la diferenciación de trofectodermo junto con TET, que también es conocido que lo hace, promueven la expresión de este GATA3, que yo le había dicho que era un marcador de trofectodermo, que de hecho es otro factor de transcripción que promueve un montón de expresión de proteínas para, por ejemplo, formar el blastocele, para hacer lo que se llama las tight junction, que son las uniones que aparecen después para que se pueda empezar a llenar de líquido la cavidad esa que se forma el blastocele, porque hay como uniones mucho más fuertes que se tienen que formar entre las células del trofectodermo, y se empieza a hacer entonces a formar el blastocito. A su vez, se conoce que estos dos factores de transcripción reprimen la expresión de SOC2, que es un marcador del
del epiblasto, como yo les había dicho antes, entonces las células del exterior ya se diferencian a trofectodermo, mientras que las células del interior, como son apolares y no tienen este complejo, estos dos están libres, estas dos señales transductoras. LATS fosforila YAP, YAP cuando está fosforilado no puede ir al núcleo, y entonces se mantiene en el citoplasma y SOC2 puede expresarse. Este es el primer signo de diferenciación que se encuentra en el ratón y que ahora también se sabe que la tienen muchas especies, como la rata y también el humano, para empezar a diferenciar el trofectodermo. Otra forma también de estudiar es este mecanismo que yo hablo acá de LATS, es una cascada de señalización de una vía que se llama la hipopathway en inglés, y como bien yo les dije, cuando LATS está suelto, cuando está activo, lo que hace es fosforilar a JAPS y JAPS no puede ir al núcleo, entonces la célula no puede expresar los marcadores de trofectodermo. Cuando yo inhibo con este inhibidor que se llama Trulli, que nosotros lo utilizamos para ver cuál era la función del hipopathway en el embrión de guinea pig, lo que sucede es que entonces como ya no se fosforila, esta fosforilación no ocurre, ya viaja al núcleo y se expresan entonces todos estos factores de transcripción en lugares donde no deberían. ¿Eso qué quiere decir? En la parte de células internas, ¿sí? Hay como una exoexpresión de marcadores de trofectodermo en células del interior. Eso es lo que demostraron otros estudios que ocurre en el ratón y en el humano. Volviendo a todo esto, al tema de PKC, este estudio que salió este año publicado, pero ya lleva varios años así en congresos y demás, demuestra que la importancia de esta molécula que forma parte de ese apical domain que yo les comentaba, cuando se inhibe ella, lo que pasa es que no hay cavitación. Se inhibe la cavitación y por lo tanto no se forma el blastocito. O sea que es importante esta vía de señalización para que se forme el blastocito. Nosotros probamos con un inhibidor, yo utilicé este mismo inhibidor, ¿qué pasa si lo inhibo? Que es un inhibidor de PKC. ¿Qué pasa con la guinea pig si la dejamos desarrollar hasta el blastocito y a cierta concentración, que nosotros determinamos primero por una dosis respuesta, encontramos que también hay como que se arrestan los embriones, como que no pueden cavitar, no pueden seguir progresando cuando se lo inhibe a 5 micromolar, indicando entonces también que este mecanismo está conservado en la guinea pig, así como en el ratón y en el humano, y gatilla lo que es el desarrollo del blastocito. Ahora, desde el punto de vista de la señalización del hipopathway, que yo les decía que estaba implicada en el proceso de activar GATA3 para la diferenciación de trofectodermo en el ratón a nivel de 8 células ya, y en el humano es un poquito después esto, lo que pasa es que cuando yo inhibo LATS y entonces ya puede translocarse hacia el núcleo, lo que empiezo a obtener es células del interior del embrión que expresan GATA3 comparado con el control, que sabemos que no lo expresan porque en el control, en un blastocito normal, donde no hay esta inhibición artificial por moléculas que yo añado al medio de cultivo, decíamos que las células, como son apolares, el LATS está libre, puede fosforilar a YAP y YAP entonces no puede ir al núcleo y por lo tanto no hay expresión de GATA3 en el interior de las células. Eso es lo que yo les había contado. Y había entonces sí expresión de SOC2 porque YAP inhibe la expresión de SOC2 en las células del exterior. Hay expresión de SOC2 en las células del interior en un blastocito control, pero vemos que no hay entonces en el tratado. En el humano, esta misma inhibición es como parcialmente conservada. Si bien cuando, esto no se ve muy claramente porque no está la proyección completa del embrión, pero habíamos dicho entonces, si yo inhibo LATS, tengo expresión de GATA3 en células del macizo celular interno donde no debería haber, y eso es lo que también se ve aquí, en esta imagen, que hay GATA3 en células del interior, así como que también hay SOC2, que a diferencia del ratón, o sea, acá se apaga cuando yo inhibo, acá no se apaga. Sí hay como una disminución, pero no se apaga completamente. Ahora, ¿qué pasa en la guinea pig? Todo esto para saber si son mecanismos conservados o no en el desarrollo del trofectodermo.
Lo que nosotros encontramos es similar a lo que encontraron el otro estudio en humanos. Nosotros vemos también que cuando inhibimos LATS usando Truly y dejamos que el embrión progrese hacia blastocito, hay cavitación, pero el macizo celular interno expresa estos marcadores de trofectodermo, indicando de vuelta lo mismo, que la vía hipopathway es importante para empezar a diferenciar el trofectodermo, y en este caso lo hace en forma ectópica, en lugares donde no debería ocurrir naturalmente, que es en el macizo celular interno. Entonces esa es la conclusión que sacamos. Estos son dos análisis diferenciales de dos vías, pero ahora estamos estudiando, y en eso estoy yo, viendo otras vías de señalización para ver si están implicadas o no en estos linajes. Y por último, esto va a ser muy, muy breve en realidad. Sofi también, que es mi directora, Sofi Petropoulos, está interesada en saber qué pasa en los embriones de hembra que tienen 2 cromosomas X, porque al principio, si los 2 cromosomas se expresan, hay como un desbalance en la expresión que hace que el embrión se arreste. Y muchas de las causas por las cuales los embriones no progresan in vitro tienen que ver con esto, con la inactivación del cromosoma X, que no es eficiente, que no se lleva a cabo completamente. Esto es lo que pasa a nivel de ratón, que lo voy a explicar mejor aquí, en esto de lo que pasa. En el ratón, esta compensación de tener 2, siempre hablando, ¿no?, de embriones de hembra, tener 2 cromosomas X, el mecanismo que desarrolló esta especie para compensar esa doble expresión es inhibir uno completamente lo inhibe, de la expresión de uno de los cromosomas, y se queda solamente a cargo de uno de ellos. En el humano no pasa así. Lo que hay en el humano es una compensación dual y se inhiben los 2 en cierta manera, como en cierto grado, como que si sumaran, por decirlo así, en una forma muy bruta, 0,5 y 0,5 y hago el 1, el equivalente al 1, a expresarse 1. En el otro no, el otro inhibe completamente uno de los cromosomas y se queda, que generalmente es el paterno, y se queda expresando solo uno de los cromosomas. Eso pasa hasta cierto estadio. El epiblasto después, antes de implantarse, reactiva, porque lo necesita la expresión de ciertos genes que están regulados por ese otro cromosoma, y reactiva el cromosoma X en el epiblasto solamente. Nosotros nos preguntamos muy básicamente qué pasaba con la guinea pig, si tenía como un mecanismo que nosotros lo podemos ver acá a nivel de esta inmunofluorescencia con este marcador que es de una histona, una metilación de la histona que marca el silenciamiento de genes, si era similar a uno o al otro. Y lo que encontramos de interesante, solo con esta inmuno, quisimos después validarlo a nivel de FISH, y todavía no podemos porque no tenemos la secuencia de este non-coding RNA, es que encontramos también por cada célula, en el núcleo de cada célula, encontramos la marca de 2, así como en el humano, y no como en el ratón, que solamente inactiva uno de ellos, indicando que podría ser un buen modelo. No lo hemos validado, lamentablemente no lo hemos podido validar de otra manera, para estudiar también lo que pasa en este tema de la inactivación del cromosoma X en los embriones preimplantatorios de hembra. Y esto solamente fue una inmuno para decir, porque yo al principio intenté hacer FISH de embriones de guinea pig con secuencias similares a ratón, de cis, con secuencias similares al humano, pero no lo conseguí. Y bueno, y necesitamos mucha más información. De hecho, no conseguimos tampoco ver a nivel del análisis del transcriptoma si este long non-coding RNA estaba expresado, porque no está la secuencia en realidad establecida para la guinea pig. Y bueno, y para finalizar y recapitular un poco de todo lo que he hablado, es importante decir que sí, que la guinea pig recapitula muchos aspectos de la embriogénesis del humano, como por ejemplo que se implanta alrededor de los 6 días como en el humano, que la compactación ocurre también en estadios similares como en el humano, que son de 8 a 16 células, que el blastocito se empieza a formar en el día 5 como en el humano, que al final del periodo preimplantatorio, que ocurre en el estadio de late blastosis en la guinea pig, en el día embrionario 6, tenemos los 3 linajes bien definidos como en el humano. Y bueno, y hemos podido también ver que ciertos pathways que están involucrados
en esta segregación de los linajes, en este caso el trofectodermo, que fue el que estudiamos, pero ahora estamos estudiando los otros dos, también tienen respuesta similar en contraposición de lo que pasa con el ratón, indicando que podría ser una especie un poco más similar al humano de lo que lo es el ratón. Y nosotros tratamos siempre de decir esto no con ganas de ir en contra del modelo de ratón que ha sido ampliamente utilizado y que nos ha brindado un montón de información de la cual nosotros ahora estamos estudiando si pasa lo mismo o no en las otras especies, sino para decir, bueno, ¿qué pasa? Y después si uso la guinea pig para modelos como Doha, por ejemplo. ¿Es más significativo hacer estudios en guinea pig o en el ratón? Aún si voy a necesitar más guinea pig y va a ser más costoso el estudio. Si es más relevante a nivel de medicina, ¿no? Bueno, eso un poco. Lo que sigue en este estudio es, yo estuve, la parte in vitro es súper importante para los análisis funcionales y yo estoy probando diferentes tipos de medios de cultivo para ver si las embriones se desarrollan de alguna o de otra forma. Después hacer, por ejemplo, lo que es el aislamiento de células madre también a partir de células madres embrionarias a partir del embrión de guinea pig también es algo que estamos interesados, para después tener este modelo también de células madres. Los blastoides, otra cosa que también sí, ahora estamos poniendo a punto, pero con modelos más conocidos para primero saber que la técnica funciona bien, como el ratón y el humano, a partir de células madres, este modelo de blastoides. Pero finalmente lo que sí estamos interesados en hacer en estos son los estudios de Dohat, donde, bueno, enfocarnos entonces en esto, de utilizar el modelo de guinea pig. Sería todo. Bueno, y después imágenes extras que tengo por ahí para las preguntas, si queda abierto. Jéssica, enhorabuena, parabéns, felicitaciones por esta presentación. Realmente una clase con tanta información que creo que los que trabajan aquí con ratones ya están todos locos para trabajar con guinea pig. Sabes Sí. que es mi caso también. En nuestro bioterio, nuestro Animal Facility en este momento está pasando por cambios y Emilio Herrera, que está aquí presente también, presentó muchos datos ahí en el Congreso de Valdivia. Tuvimos bellísimas presentaciones allá acerca de guinea pig y mostrando cuán valioso es este modelo para Doha. Y tú aquí dejaste muy bien probado de que efectivamente tiene una paralelidad, como es muy similar a todo el desarrollo del humano y cuán valioso es este modelo para nosotros. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu parte. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, que está bueno empezar a indagar en otros modelos y sobre todo para la significancia biológica que tienen los estudios, ¿no? Que uno invierte un montón de tiempo y dinero y bueno, y después ¿qué significan todo eso? Bueno, tenemos preguntas. Mientras van aqueciéndose para las preguntas, me gustaría hacerte una pregunta, Jéssica. Sí, Sí, tú dale. hablaste del costo al final ahora. ¿Qué otros como ventajas y desventajas hay? Bueno, ventajas vimos muchísimas, pero ¿qué otras desventajas hay comparando con los modelos más tradicionales de ratones, digamos, que la Mira, mayoría acaba por utilizar? una de las grandes cosas, para mí, la limitante, por lo menos ahora de lo que yo estoy estudiando, es el tema de cuántos embriones tenés por cada guinea pig. Y estuvimos indagando en ver si podíamos probar protocolos de superovulación. Como tenemos esto de la que la guinea pig tiene, viste, esa membrana que se abre justo cuando está en proestrus para después inducir para hacer la cópula, todavía no hemos encontrado nada, ningún estudio que diga, sí, haciendo este protocolo de superovulación realmente conseguís, no sé, por lo menos doblar el número de embriones, o sí, para tener la ventaja de tener mucho más embriones por guinea pig. Nosotros acá en Montreal, una moncito, o sea, sigue siendo ventajoso ese número por el lado de lo que es el ratón a la guinea pig. Y realmente yo creo que hay que ponerle el foco a encontrarle la vuelta a cómo superovularlas para poder reducir el costo de la guinea pig. La otra parte que estamos encontrando dificultades y que yo me meto un poco nomás porque lo necesito para el tema del análisis funcional, pero realmente no estoy dedicada al 100% a eso, es encontrar el medio de cultivo para desarrollarlos. Porque hay muchas cosas que uno podría llegar a hacer a nivel, digamos, molecular, empezando desde el cigoto,
ponerle muchos estudios de los sirnas y de hacer knockdown de embriones y demás, solo como inyectando estos sirnas, o mismo los CRISPR. Necesitas empezar, tener un medio de cultivo que te pueda desarrollar el embrión desde el cigoto en adelante. Nosotros lo que hemos conseguido hasta ahora es desde 16 células, que es de hecho cuando coincide la compactación, y en la mayoría de las especies hay un cambio en el metabolismo cuando compacta y empieza después a formar, y se empieza a formar el blastocito, y todavía no le hemos dado en el clavo con los medios de cultivo. Yo lo que he hecho es probar medios de cultivo, el que se usa en ratón, el que se usa en la rata, el que se usa en el humano. No he hecho ningún estudio como para decir que lo ideal sería, porque yo lo he visto en otras especies, esto de tener, bueno, caracterizo realmente cómo es el fluido folicular, el oviductal, que es el ambiente biológico natural que tiene el embrión en el oviducto, y así se han logrado, de hecho, las formulaciones de estos medios de cultivo, y lo ajusto a lo que necesita el embrión de la guinea pig, y bueno, y eso no lo hemos podido hacer, por ejemplo. Un análisis de los metabolitos que tiene el fluido oviductal y después decir, mira, este necesitaba más lactato, menos lactato, más citrato, menos citrato, más, bueno, esas cositas que yo por una cuestión de tiempo y una cuestión también de presupuesto, obviamente, porque uno tiene que decidir hacia dónde va a enfocar lo poco que tiene de las hembritas, es, bueno, vamos por esto y después, cuando tengamos más tiempo por desarrollar todo lo que es parte in vitro. He visto poco publicado, pero empiezan a haber publicaciones, de hecho, en lo que es la maduración in vitro de ovocitos de guinea pig, para después hacer la FIV, eso también, que es todo un campo que para el que trabaja en reproducción está totalmente fructífero, o sea, se puede ir y hacer estudios, porque faltan de todos esos tipos de estudios, pero sí, solamente vi esto de maduración ovocitaria, con miras yo creo que a esto, a hacer después la fertilización in vitro, obviamente. Y después, ¿qué más? Así de lo del genoma que no está completamente anotado, eso para nosotros ha sido un golpe, básicamente, porque invertimos mucho dinero en la secuenciación, y ahora sí lo que hay es como mi jefa, mi directora está empezando a colaborar con otros grupos que también están interesados en que la guinea pig se secuencie y se ensamble y se anote correctamente, y sé que hay ahí como un movimiento donde a la larga vamos a poder sacarle los datos a nuestros resultados, más jugo, digamos, a nuestros resultados, pero bueno, falta que se le haga esa caracterización. O sea, que hay un montón de cosas por hacer, pero que faltan justamente porque se perdió mucho el interés en la guinea pig en su momento, ¿no? Y son las cosas que se empezaron a desarrollar muy bien en la parte molecular y todas las herramientas moleculares en el ratón, ¿no? Mismo para hacer CRISPR, mismo para hacer células madre, mismo para hacer quimeras, para después cuando hay que hacer quimeras y demás. No, pero están con un trabajo, con un grupo muy, muy activo. Tengo certeza que van a lograr estos resultados muy pronto. Estoy aquí en la torcida. Buenísimo. Erika, por favor, adelante. Muchas gracias, Cris. Jessica, pues felicitarte por todo el trabajo, es enorme, me encanta, además como puso Michelle, ¿no? Lo has descrito muy claro, ¿no? Cada punto, y eso lo hace mucho más sencillo poder entender varias de las, ¿no? Procesos biológicos que están involucrados en las etapas tempranas del embrión. Yo tengo varias preguntas de desconocimiento total bueno, entiendo muy bien ¿no? el objetivo de desarrollar un modelo que esté relacionado con implantación, ¿no? Pero siempre nos hemos cuestionado, o sea, decimos, por supuesto, que un ratón no desarrolla preeclampsia, pero nuestras preguntas van si realmente lo hemos medido, o sea, si las especies no desarrollan alguna otra síndrome o patología parecido, que finalmente nosotros decimos, no lo desarrollan por el porcentaje, pero posiblemente también las especies desarrollan una enfermedad o una complicación similar y que nosotros no lo estudiamos porque siempre estamos basados o sesgados a desarrollar el modelo que desarrolle la disfunción placentaria, ¿no?
pero no tanto basados en que la especie tiene sus propias malformaciones, ¿no? Que pudieran estar relacionadas, en este caso, con guinea pig en la implantación. ¿Qué sabes, Jessica? Mira, yo justamente del tema, porque una de las partes que siguen a lo que hemos hecho ahora es justamente estudiar la perimplantación, digamos, justo cuando se implanta, y después, bueno, ni hablar de la gastrulación, cuando se empiezan a diferenciar el epiblasto en todo lo que va a ser el organismo en sí. Hemos visto que sí, como tiene esta cuestión el trofoblasto de guinea pig se desarrolla como en el humano, no exactamente estructuralmente, pero sí molecularmente, o sea, sí en el tipo de células. El tipo de células se organizan, hay equivalencias entre lo que es no me acuerdo en este momento cómo se llama la estructura que se llama en el trofoblasto del humano con respecto al de la guinea pig. Es como, pues no tengo ahora la imagen, pero es como decirte, ponele, si hay una capa de células sincicio trofoblasto y después una del otro trofoblasto, que ahora no me acuerdo cómo se llama en este momento. Bueno, la guinea pig tiene ese mismo orden, no lo tiene exactamente morfológicamente de la misma manera, pero sí tiene la jerarquía de la misma manera. Entre ellas las células se relacionan de la misma manera. Y también se relacionan de la misma manera a nivel de cómo se comunica con la madre en el endometrio, cómo se forman los vasos sanguíneos que se comunican con la madre con respecto a lo que es el ratón. Y eso sí lo he leído, porque justamente ahora estoy haciendo la discusión del paper de preimplantatorio y poniendo cuáles son lo que sigue y las ventajas. Y sí lo he visto que tiene, que puede, por ejemplo, justo cuando lo nombraste, ser un buen modelo para la preeclampsia, por el tema de los vasos sanguíneos, por cómo se comunica, por el tipo de intercambio gaseoso que hay entre los distintos, entre la madre y el feto en las distintas células y demás. Bueno, así que por el lado de la preeclampsia sé que sí, por todo lo que es el lado de placentación es prometedor. No sé qué tan similar es, porque falta la caracterización de hecho. Es como que la caracterización de vuelta sigue siendo muy a nivel histológico y de cortes, y nosotros lo vemos, y está caracterizado tipo de células, pero todavía falta lo molecular en realidad en todo eso. Así que desde ese punto de vista, lo poco que sé es lo poco que está como publicado. Ahora, respecto de cómo, si el ratón podría tener alguna otra cuestión similar, bueno, y eso hay que verlo desde el punto de vista de qué produce cada una de las enfermedades, ¿no? Cuál es el mecanismo que gatilla cada una de las cosas, y bueno, ir y analizarlo ahí, en cada modelo, en cada cosa que uno quiera estudiar, si está presente o no, ¿no? Ponen el de la vitamina C, que no sé si lo comenté al final, la guinea pig es el único modelo, el único animal que como el humano tiene deficiencia de vitamina C porque no sintetiza la vitamina C a nivel metabólico. Entonces la tiene que consumir con los alimentos, y bueno, y es un buen modelo para el tema de lo que es la deficiencia de vitamina C. Pero bueno, cada cosa, cada área que uno quiere estudiar realmente tiene que ir a estudiarlo en detalle, ¿no? Qué es lo que, si sirve o no te sirve tu modelo, si no se asemeja, si realmente es porque falta caracterización. Por eso nosotros también hicimos todo en paralelo. Entonces, hay muchas cosas que están publicadas en el ratón que yo bien podría no haberlas hecho, pero decidimos hacerla un poco para validarlo, ¿no? Porque a veces también se publican cosas a medias, o no a medias, fue intencionalmente, sino porque uno no quiso analizar esta ventana temporal, y nosotros sí, cada vez íbamos más chiquitito, porque necesitábamos saber si realmente era una cuestión de eso, solamente de que se amplió más ampliamente y por eso no se vio ese mecanismo, o realmente falta, no está. ¿Entendés? Entonces estas cuestiones de validar modelos ya utilizados también para mí es súper importante. Sobre todo porque cada vez hay más herramientas nuevas para decir, bueno, esto es lo que se creía, ¿realmente sucede así? ¿O es solo porque no había manera de verlo en ese momento en que se publicó y en ese momento? No dar nada por cierto, básicamente, sino como volver a plantearlo y plantear la duda y tener las comparaciones. Muchas gracias, Jessica. Felicidades. Gracias, Erika. No veo el chat, así que no sé si alguien me ha escrito o no. Pues ya te leo, tenemos una mensaje de Michelle. Me encantó tu presentación, explicas de maravilla. Me fue fácil entender a mí que trabajo en epidemiología social,
no sé cómo me hubiera ido si lo hubieses presentado en inglés, dice Michelle. Muy Gracias, bien. Michelle. Tenemos a Emilio ahora. Por favor, adelante, Emilio. Sí, hola. Buenas. Buenas tardes o buenos días, no sé dónde estén a todos. Me perdí un rato de la presentación porque tuve que ir a atender un problema en el bioterio, pero lo que vi me encantó en realidad. Y yo trabajo, como comentaba Antonio Marcus. Yo creo que se puede cambiar el nombre, ¿eh? Sería mejor tu nombre real, no tu nombre ficticio. Pero como comentaba Cristiane, nosotros trabajamos en Guinea Pig y trabajamos en programming de Guinea Pig. No vemos etapas tempranas del desarrollo, pero más bien intervenciones desde la mitad de la gestación hacia adelante. Entonces hacemos insuficiencia placentaria, hacemos hipoxia crónica hipovárica y vemos los efectos metabólicos y cardiovasculares que tiene el offspring de estos Guinea Pigs. Y de hecho hay un review que no sé si lo conoces, de Morrison, de Jana Morrison, de Journal of Physiology del 2018, que es muy interesante porque hace una comparación en los desarrollos de diferentes especies con el ser humano y en la maduración de los diferentes órganos, de tal manera de defender un poco que Guinea Pig es un buen modelo de Douglas. Sí, lo Así conozco. que te felicito por la presentación, estuvo muy buena y describiste muchas cosas que yo desconocía, además de temprano en el desarrollo, lo cual es un aporte a mi línea de investigación, así que te agradezco. Y con respecto a lo que comentaba Erika, quería solo comentar que en realidad muchas veces tenemos ese problema, ¿no? Que vemos un aspecto de la enfermedad muy centrada en el ser humano, pero no vemos otro aspecto. En el Guinea Pig, por ejemplo, hemos desarrollado modelos que podemos decir que se parece a la preeclampsia porque hay insuficiencia placentaria, pero no sabemos si simultáneamente tienen otras características de la preeclampsia como hipertensión sistémica o proteinuria, y nadie lo ha medido eso. Entonces son todavía preguntas por resolver, pero yo sí soy un convencido, no habiendo un modelo de preeclampsia bueno animal actualmente, yo sí soy un convencido que el Guinea Pig podría ser un buen modelo. Justamente por lo que decía Jessica de las similitudes que tenemos con la placenta y el proceso de invasión que tiene durante la gestación. Pero nadie lo ha probado. Yo si tuviese recursos y tiempo, feliz haría un modelo porque tenemos un modelo de insuficiencia placentaria que solo nos basta. Cada vez que mandamos un paper nos dicen, bueno, tiene proteinuria, hace hipertensión hipertensión sistémica de la madre, y nosotros describimos solo los efectos fetales, pero desconocemos el fenotipo materno que estamos generando. Entonces, si alguien quiere colaborar, bienvenido. Si quiere venir a hacer más estudios en laboratorio. Pero muchas gracias, Jessica. Muy buena presentación. Muchas gracias. La próxima que sigue justamente nosotros es como el lado más de, como decía, de la parte de perimplantación. La idea es empezar a estudiarlo también a nivel molecular, que está súper difícil a nivel técnico para mí porque tengo que lograr como separar lo que ya está implantado y conservarlo estructuralmente para después justamente tomar muestras de ello, tanto de la parte fetal como la parte materna. Y, bueno, y ahí está el desafío que sigue en este tema para nosotros. Buenísimo. Bueno, si no tenemos más ninguna cuestión, dale, 1, 2, 3. No, nadie se adelanta. Entonces, Jessica, agradecerte muchísimo por esta super clase que nos diste hoy, realmente encantadora, con resultados bellísimos, con análisis súper actuales. Enhorabuena, felicitaciones por tu trabajo, de verdad, y muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy por la tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos estamos viendo en el Doha, Buenos Aires. Eso, con certeza. Bueno, y aparte de esto, tenemos más Save the Dates por aquí. El 14 de diciembre tenemos la celebración de los 10 años del Doha latinoamericano. Entonces lo estamos en verdad celebrando al principio de diciembre, cuando también van a hacerse la transmisión del comité ejecutivo y comité asesor del Doha latinoamericano. Entonces todos invitados
Después vamos a enviar más informaciones. Y el 20 de diciembre tenemos el cierre de los webinarios de 2023, Latinos in the World, que fue el tema de los webinarios de 2023. Así como Jessica, tenemos otro argentino participando, José Villar, que está hoy en la Universidad de Oxford, y va a ser con certeza una bellísima presentación también para cerrar este año, que fue enormemente productivo. Tengo certeza que todos se beneficiaron mucho con la participación y el cambio de informaciones aquí en los webinarios, en nuestro congreso en Valdivia. Entonces fue realmente un año buenísimo. Y aparte de esto todo, como llamó atención a Jessica ahora, 2025 tenemos el congreso en Buenos Aires. Alicia, una de nuestras chairs, está aquí presente. Y bueno, a lo largo de los próximos 2 años ahora teremos muchísimas actividades de preparación para nos encontrarmos todos y celebrarmos juntos. Entonces, en 2025, probablemente septiembre de 2025 en Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, nos vemos muy pronto. Entonces, stay tuned, enviaremos ahí las informaciones para las próximas actividades. ¿Vas a tomar foto? Ah, vamos tomar una foto, claro que sí, Michelle. Prendan sus cámaras y vamos entonces tomar una foto. ¿Todos listos? Ahí, muy bien. Solo mujeres aquí al final, mira qué lindo. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, gracias. Cuídense.